Buenas noches. Buenas noches. Eso que grabado, señor. Mi hermano, no. Qué mal inglés, pero hay que grabado. Bueno, listo. No, mucho humor hoy. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro asunto de ya. Vamos a continuar con nuestro asunto de diferencia de potencial, el delta de B. ¿Cierto? O también se puede definir como el delta de phi. A eso se le llama diferencia de potencial. Si estamos con la diferencia de potencial, podemos definir trabajo. Trabajo para fuerzas conservativas, trabajo para campos conservativos. ¿Sí estamos? ¿Entonces listo? El primer reto es esto. Calcule el potencial gravitacional. Calcule el potencial gravitacional. Para un campo gravitacional en cercanías, ¿no? En cercanías en una localidad. ¿Sí estamos? Eso implica que la gravedad, ¿cómo se ve acá localmente? Constante. ¿Sí estamos? O sea que es para un sitio donde la gravedad G es constante. ¿Listo? Listo, por favor, determinen el potencial. Es solo tener claro el concepto de potencial, ¿no? Recuerden que es que trabajo por unidad de carga, ¿cierto? Trabajo por unidad de carga, ¿cierto? Bueno, en este caso particularmente sería por unidad de masa, ¿correcto? O sea, recordemos esto, ¿no? El trabajo es igual a menos delta de ¿qué? De U. ¿Sí estamos? Entonces el trabajo va a ser igual a menos delta, o bueno, a menos mg, ¿lo recuerdan? H final menos h ¿qué? H inicial. ¿Estamos? Pero ahora como resulta que el trabajo por unidad de masa nos define delta de phi gravitacional. ¿Estamos? Entonces es lo mismo que tener menos mgh final menos mgh inicial, todo dividido entre ¿qué? Entre m. ¿Sí estamos? De tal suerte que el trabajo por unidad de masa, que es lo que hemos denominado el delta de potencial gravitacional, va a ser igual a... Esto se está muriendo, por Dios. Eso es una mala noticia. Este está bueno, pero tiene la punta nota. Entonces te toca contarle. ¿Estamos de acuerdo? Por las cuestiones de que la masa se cancela, ¿no? Sí. Entonces nos queda... Profe, disculpe, pero no habíamos visto que digamos, la carga que era interna era diferente a la carga que era de prueba. Sí. Por eso ahí no se aplicaría lo mismo para las masas. Sí. Las masas serían diferentes. Por eso lo estoy haciendo. Porque esta masa es la que experimenta el campo. Y aquí adentro hay otra masa. ¿Está metida dónde? En G. Recordándoles que G se escribe de la siguiente manera, señores. ¿Dónde está la otra M? Metida en la G. Si estamos, esa M grande es la que produce campo, esta M pequeña es la que se ve afectada por el campo. Evidentemente la M pequeña también produce campo, pero el campo es pequeño
entonces no es considerablemente importante para el campo grande, como nos pasa a nosotros. Nosotros producimos campo gravitatorio, ¿estamos de acuerdo? Pero pues el campo que producimos es ¿qué? Un chiste, así que hay solo un campo dominante. ¿Quién es? El campo de la Tierra, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, ¿sí estamos? Entonces nos quedaría esta estructura. Entonces el delta de potencial gravitacional está definido como menos GH final menos GH inicial, que sería esto. ¿Está claro? ¿Cómo? Entonces la diferencia de potencial gravitacional en la localidad. ¿Sí estamos? Claro que obviamente hay un signo que menos. La pregunta es, la tarea es mirar si este signo menos me altera el valor del potencial gravitacional. Es decir, porque aquí estoy diciendo que el delta de potencial gravitacional o la diferencia de potencial está definida con un signo que negativo. ¿Sí estamos? Con un signo que menos. ¿Sí está claro? Entonces la pregunta clave que nos queda es menos por más menos, menos por menos más. Es decir, aquí no se sabe nada. ¿Por qué no se sabe nada? Por una razón. Porque como no es un problema de si está subiendo o está bajando, si entonces estamos tratando de buscar una expresión que generalizada. Entonces nos quedaría menos GH final menos GH más GH inicial, o lo que es lo mismo, si me permiten escribirlo de la siguiente forma: menos GH inicial. ¿Están de acuerdo? Entonces pareciera indicarnos que si esto es un delta de potencial, ¿cierto? Entonces el potencial es ¿qué? Menos GH. ¿Aló? ¿Sí lo ven o no? Si esto es un delta de potencial gravitacional, entonces parece ser que el potencial como tal está definido como menos G que H. O sea, pareciera indicarnos que entonces el potencial gravitacional está definido como menos G H. ¿Listo? Entonces miren cómo se calcularía. Claro, yo lo hice así una vez porque yo sé que eso es una fuerza que conservativa, y como es conservativa, el trabajo es menos el delta de la energía que potencial, y yo ya conozco la energía que potencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ya conozco la energía potencial, puedo viajar y averiguar cuál es el potencial gravitacional. En este caso, el potencial gravitacional estaría definido como menos G por ¿qué? Por H. ¿Estamos? Listo. Ejercicio, lo reto. Determinen. Tenemos una placa plana de densidad de carga superficial sigma constante. ¿Listo? Tenemos una partícula de masa m y carga Q negativa. Listo. Entonces, el reto es el siguiente. Determinar la diferencia de potencial que hay
entre esta altura h, que es la altura inicial de este fulano, lo voy a llamar h sub i, y otra altura h que hay más abajo, h final. ¿Estamos? Hay que determinar la diferencia de potencial que hay entre ese punto y este punto. ¿Está claro? Primero, calcular la diferencia de ¿qué? De potencial, delta de phi. ¿Cuánto es? O delta de B, si lo quieren llamar. Por ese lado. Uno. Otro. La trayectoria seguida por este objeto para ir desde aquí hasta acá es esta. ¿Listo? Determinen la velocidad con la que llega el objeto a este punto. Supongan que la velocidad inicial del objeto es 0. ¿Estamos? Determinen la energía potencial eléctrica generada por la placa. Determinen el trabajo realizado por la gravedad para llevar el objeto de este punto A a este punto ¿qué? B. ¿Listo? Un minuto para ganar y buena suerte. ¿Alguien tiene las copias de potencial eléctrico? Muchas gracias, señorita Mirjuni Quintero. El potencial gravitacional, potencial eléctrico. Se suma porque se suma la fuerza eléctrica. No, potencial eléctrico es una placa con carga. Alcen la mano los que ya han leído esto. Alcen la mano los que ya han leído esto. ¿No? Bueno, hay que leer.
¿cierto? Para que se pongan al día con estas ideas que estoy botando, que son un poco diferentes. Necesito que este capítulo de potencial quede clarísimo. ¿Y de qué depende que entendamos ese capítulo de potencial? De todas las barbaridades que he enseñado hasta este momento. ¿Sí estamos? Entonces necesito que ese capítulo, por favor, lo lean. Tarea, leerlo para el viernes. ¿Sí estamos? Me traen un reporte chiquito, aquí, de esto. ¿Sí estamos? ¿Para cuándo? Amén. Listo, para el viernes. Lean. Sí, porque yo que saco con hablar aquí ideas increíblemente raras, si usted no sabe ni de qué le estoy hablando, si tiene cara de mi maldita sea, eso se ve muy difícil. Pregunto, ¿cómo va este ejercicio? ¿Bien o no? ¿O ni idea? Alcen la mano los que tengan mucha idea o buena idea de cómo hacerlo. ¿Cómo empezamos ese ejercicio? Calculando la fuerza. ¿Fuerzas? ¿Cuáles fuerzas? Aquí las fuerzas no son importantes. Esto ya con fuerzas no tiene sentido, las fuerzas ya no tienen sentido. Ahora trabajamos con energía. Y recuerden que yo dije que trabajar con energía de potencia o energía cinética, energía potencial y eso tenía mucho más poder que trabajar con ¿qué? Con fuerzas. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a calcular fuerzas? Nada. Primero, saber cuánto vale el campo eléctrico de una placa plana. ¿Cuánto vale? ¿Cómo? No, no depende del área. Mentira. ¿Cómo? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. No hay áreas. ¿Listo? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Ese es el campo. Ya tenemos el campo. Listo, mi hermano, nosotros ya tenemos el campo. Como ya tenemos el campo, podemos proceder a calcular cositas. Por ejemplo, ¿cuánto es el trabajo? Ah, ya sé por qué me preguntó, de pronto fue por esta G. ¿Cuánto es el trabajo hecho por la fuerza eléctrica para ir desde A hasta B? ¿Estamos de acuerdo? ¿Este campo es variable? Es constante. O sea que es analógico a qué campo? A ese campo, en la localidad. Si estamos, porque el campo localmente también es ¿qué? Constante. ¿Qué? En el campo gravitatorio. O sea, en regiones que parecen ser ¿qué? Planas, como ¿qué? Como la placa. ¿Estamos? Entonces funciona igualito. Entonces bien, ahora me dicen, calcule el trabajo realizado para ir desde A hasta B. Entonces yo digo, listo, mi hermano, fácil. El trabajo es integral de A a B de F punto ds. ¿Está claro? Eso nosotros ya lo hemos discutido hasta el hastío. En esa misma idea puedo buscar el potencial. Claro, en esa misma idea vamos a buscar. Integral del campo por el. Claro, yo por este lado puedo hacer esto. Por este lado puedo hacer esto. Y puedo calcular el potencial, bueno, si quieren, la diferencia de potencial, ¿cierto? Porque eso es calcular diferencia de potencial, diciendo que eso es menos que la integral de punto que de S. ¿Estamos? Listo. Entonces ya está hecha esa vaina. ¿Cómo se calcula la fuerza, Pedro? Si ya tengo el campo.
Pero, todos se llaman Pedro. No sé si están entendiendo. Eso sí, al caído caerle, claro. Pasó Pedro. El campo por la carga por E por Q. Ah, ¿qué? E por Q. E por Q, muy bien, Pedro. Entonces Pedro dice, profe, fácil, E por Q. ¿Tenemos E? ¿Tenemos Q? Sí, es negativa. A lo pilas porque Q es que negativa. Bueno, fuimos. O sea que aquí yo puedo escribir esto así. Entonces la fuerza va a ser E por Q. ¿Punto qué? DS. Pero como este es un sistema en donde el campo está saliendo, ¿están de acuerdo o no? ¿El campo qué está haciendo? Saliendo. ¿Sí estamos? ¿Y la fuerza qué está haciendo? ¿La fuerza también está saliendo? ¿Qué? No, porque tiene un menos. Pero es que ayer no dejamos escrito el menos. Ah, pero no tiene un menos. Última palabra. Tiene un menos, tiene un menos, tiene un menos, tiene un menos. Tiene un menos. Ya después se van a dar cuenta por qué, cuando desarrolle mejor los argumentos de potencial. Pero sí tiene un menos. Bueno, pero pregunto, volviendo al tema, ¿la fuerza cómo es? Hacia abajo. Una fuerza de atracción, entonces la fuerza